ajustando en los horarios para que veamos todo lo que hay que saber, ¿no? ¿Cómo tengo qué tengo que estudiarle a un niño cuando quiero ver el crecimiento, ¿no? Perdón. Si me sale con talla baja, entonces tengo que hacer los siguientes estudios. Biometría hemática para descartar que tenga anemia, que tenga algún proceso infeccioso, algún proceso infiltrativo. O sea, estas serían causas de talla baja. Entonces, desde que yo veo a un niño que tiene talla baja, saco una biometría hemática y me sale que tiene anemia, ok, esa es la causa de la talla baja. O que tiene una leucocitosis importante, digo, ay, no vaya a ser leucemia, o algún otro tipo de infección. En la química sanguínea hay que hacer pruebas de funcionamiento hepático para descartar que tenga hepatitis crónica. Después, hay que hacer valoración de los electrolitos séricos. Los electrolitos séricos realmente se van a hacer para detectar raquitismos carenciales, como por ejemplo que tenga una hipocalcemia secundaria a un déficit de vitamina D, o que tenga una hipofosfatemia, ¿no? Un raquitismo hipofosfatémico también se va a asociar a talla baja, o bien de los más comunes que son trastornos tubulares renales. Resulta que el riñón en sus túbulos tiene la capacidad de eliminar ciertos electrolitos o absorber algunas cosas, ¿no? Tirar glucosa, tirar sodio, tirar cloro, tirar bicarbonato. Entonces, estas acidemias tubulares se van a dar porque tiro mucho bicarbonato o no tiro lo que son los hidrogeniones. Y entonces me va a dar algo bien común que se llama acidosis tubular renal. Puede ser la típica acidosis tubular renal o algo parecido que me da una acidemia tubular o un síndrome de Fanconi, y para eso hago una gasometría venosa, la relaciono con los electrolitos séricos, hago también lo que es el examen general de orina y juntos el electrolito, los electrolitos, la gasometría y el examen general de orina me pueden hacer diagnóstico de alguna acidosis tubular renal, alguna tubulopatía o, por ejemplo, incluso un síndrome de Fanconi que me va a dar como manifestación clínica talla baja. Hay que hacer dentro de lo que es el examen general de orina, pues también si hay alguna infección, ¿no? Que se está como haciendo más crónica y que me está afectando lo que es la talla. Un coproparasitoscópico también, para ver si no hay parasitosis. Lo siguiente sería estudios un poquitito más hormonales, como más especiales, con las pruebas de funcionamiento tiroideo, pero son parte el perfil tiroideo dentro de lo que es la valoración inicial. En la hipófisis se va a producir lo que es la hormona de crecimiento, y esta hormona de crecimiento, bueno, más bien, la hipófisis está en lo que es en la silla turca. Entonces antes se podía utilizar una radiografía lateral de cuello, realmente ya de cráneo, realmente ya no lo hacemos mucho, para ver si esa silla turca estaba bien, estaba mal, y entonces medio sospechar algún déficit de hormona de crecimiento. Resulta que podemos también hacer una serie ósea para valorar lo que es las displasias óseas, pero pareciera que esto ya está como medio en desuso, porque hace poquito llevé a mi niño a ver si tenía algún problema de la displasia esquelética, lo llevé con el genetista, ya ni siquiera le tomó así como mucha importancia a las radiografías, dijo, ay no, vamos a hacer el estudio genético, así 100 genes le estudiaron. Entonces, bueno, son cosas que conforme vamos avanzando en los estudios moleculares, algunos otros métodos diagnósticos como que van quedando en medio desuso, pero todavía si queremos hacer las cosas así como más tradicionales, una serie esquelética estaría bien para ver si hay algún tipo de defecto en los huesitos, ¿sí? Y por último, hacer un cariotipo. En toda niña que su desviación estándar de estatura esté menos de 3 desviaciones estándar, o sea que la estatura baja sea muy marcada, hay que descartar síndrome de Turner y entonces hay que hacer un cariotipo. Y por último, otros estudios que podemos hacer ahora sí son precisamente lo que es la hormona de crecimiento. Fíjense, la hormona de crecimiento tiene una forma bien particular de producirse. Se produce durante el sueño, una etapa profunda del sueño, la etapa 4 del sueño, ¿sí? Solamente ahí se produce en una buena cantidad. Por tanto, si va el niño despierto, llorando, le hacemos un estudio de hormona de crecimiento, esa hormona de crecimiento va a salir bajita porque lo normal es que esté bajita. Pero si medimos ya, hacemos una prueba de estimulación para lograr estimular la secreción de hormona de crecimiento, entonces ahí sí podemos identificar si hay un defecto. Por el contrario,
La hormona de crecimiento, cuando se produce en la hipófisis, va hacia el hígado y en el hígado estimula la síntesis de unas hormonas del crecimiento, que es el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, que es el más importante, pero también produce tipo 2, y las proteínas ligadoras del factor de crecimiento similar a tipo 1, que es la proteína 3, la más importante. La IGF-1, la IGBP3 que se producen en el hígado van juntitas y se unen gracias a algo que se llama subunidad ácido lábil. Y este complejo ternario es lo que me permite que dure más en la circulación y tenga más efecto en el crecimiento, ¿sí? Entonces, ya cuando estas sí las podemos medir, porque estas no se producen como cíclicamente o bajo ciertos, o sea, así como en impulsos, sino que todo el tiempo se van produciendo gracias al estímulo de la hormona de crecimiento. Entonces, IGF-1, IGF-BP3, esas sí las podemos medir para decir si un niño está bien o está mal en cuanto a su producción de hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, si nosotros sospechamos déficit de hormona de crecimiento, vamos a medir estas dos hormonas y también hay que medirlas en base a lo que es la desviación estándar. Si está menos de 2 desviaciones estándar, se consideran que están bajitas. Ahora, ¿qué pasa con estas pruebas de estimulación? ¿O cómo son estas pruebas de estimulación? ¿Ustedes han escuchado lo que son las hormonas contrarreguladoras? Estas hormonas que se producen en ciertas situaciones de estrés, situaciones de ayuno, para que se liberan y que nos ayudan a que no fallezca el paciente. ¿Lo han escuchado, las hormonas contrarreguladoras? No tanto. No mucho. Ok, resulta que hay unas hormonas contrarreguladoras que se van a producir para protegernos. Por ejemplo, cuando hay hipotensión o cuando hay un ayuno o una situación grave así de estrés, se van a liberar estas hormonas. Se libera hormona de crecimiento, se libera el cortisol, se libera glucagón y se libera las catecolaminas. Uno de sus puntos va a ser liberar glucosa. Gracias a la glucogenólisis, se libera glucosa que está almacenada en el hígado para que el paciente sobreviva, ¿sí? Entonces, en el ayuno, cuando estamos ayunando, cuando hay hipoglucemia, en hipoglucemia real, se liberan estas hormonas y entonces mejora la glucosa y ya el paciente vive, ¿no? Y no muere. Entonces, lo que hacemos es simular esto. Si nosotros queremos valorar qué tanto cortisol se produce para ver si el paciente tiene insuficiencia adrenal o si tiene déficit de hormona de crecimiento, lo que podemos hacer es provocar la hipoglucemia al niño. Entonces hay una prueba con insulina. Se canaliza, se le pone insulina y se va midiendo los niveles de hormona de crecimiento cada 15 minutos y vemos ahí, debemos de detectar un pico de secreción de hormona de crecimiento. Si sí lo logra con hipoglucemia, fantástico. Si no lo logra, quiere decir que tiene déficit de hormona de crecimiento. Otras formas de estimular esta déficit de hormona de crecimiento es en base a clonidina, L-Dopa, arginina, ¿no? Son estas. Pero realmente como que la mejor es la de insulina, pero ahora sí que miedo provocar hipoglucemia y complicaciones, entonces mejor se hace un poquito de la de clonidina. Estas son las que más se utilizan, o con insulina o con clonidina. Y entonces, si hay una liberación de hormona de crecimiento mayor a 10, perfecto, produce la adecuada hormona de crecimiento. Pero si produce menos de 10, hay insuficiencia y menos de 5, hay deficiencia de hormona de crecimiento. Tienen clase ahorita a las 11, ¿verdad? O más o menos. ¿Tienen clase o no tienen clase ahorita con alguien más? No, doctora. ¿No? Entonces, no, ahorita no. No, me voy a extender 10 minutitos también para no aburrirlos, pero Sí, está bien, doctora. para que no se quede como tan corta. Ay, espérenme, ¿qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo. Abrir, quiero es abrir. Solamente quiero comentarles algunos factores que influyen muchísimo en lo que es
Esto es T baja, GH. ¿Cuál será este de acá? Aquí, ¿sí? Quiero que hablemos un poquito de lo que es la hormona de crecimiento para poder ver algunas causas de déficit de hormona de crecimiento, de talla baja, ¿no? La hormona de crecimiento, como les decía, se produce aquí en la hipófisis, pero para que se pueda producir en el hipocampo, se tiene que dar la liberación de esta hormona que se llama hormona liberadora de hormona de crecimiento, y para que se pueda liberar esta hormona, tiene que disminuir la somatostatina. Entonces, disminuye somatostatina, aumenta GH-RH y se libera hormona de crecimiento. Y una vez que se libera hormona de crecimiento, va hacia el hígado y produce estos factores de crecimiento, similar a insulina, y produce lo que es la proteína ligadora de hormona de crecimiento. Algo bien interesante, resulta que hay algo que se llama factores de transcripción. Tienen su función específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se va a ver influenciadas por estos factores de transcripción, estos que tengo acá, ¿sí? Todos estos, para que se empiece a diferenciar en las diferentes células de la hipófisis. Se produce lo que es la proopiomelanocortina, y si ustedes conocen lo que es la proopiomelanocortina o han escuchado acerca de esta, o bien quiero que vayan rápido a estudiar lo que es la proopiomelanocortina, porque no les tengo imagen de esa, pero es una hormona que se va a dividir en varios tipos de hormonas, y dentro de estas es la ACTH. Otras hormonas es la hormona estimulante del melanocito, otras son las betas endorfinas, ¿sí? Y entonces van a tener diferente función. Estas células de aquí vienen siendo los corticotropos, ¿sí? Porque me van a producir lo que es, al final de cuentas, la ACTH. Después se van a diferenciar gracias al PROP1, esta célula, y luego esta célula, gracias por ejemplo al POU1F1, se va a diferenciar en esta otra, y estas se van a diferenciar en las productoras de TSH, que son los tirotropos, en las productoras de GH, que son los somatotropos, y en las productoras de prolactina, que son los prolactotropos. Entonces ya tenemos 4 células aquí, digo 4 grupos celulares, los que producen ACTH, los que producen TSH, los que producen GH, los que producen prolactina. Y por último van a estar los que producen las gonadotropinas, que es LH y FSH. Entonces, para que la hipófisis funcione adecuadamente, tienen que participar cada uno de estos factores de transcripción y dividirse en los diferentes grupos celulares. El grupo de hormona de crecimiento, los somatotropos, son la mayor cantidad de hormona, la mayor cantidad de grupo celular, como grupo celular, y entonces es la que más afectada se va a ver con alguna lesión. PIT1, bien importante para producción de GH, prolactina, TSH. PROP1, para producción de GH, prolactina, TSH, gonadotropinas. Y PO1, que es de los más importantes, GH, TSH, prolactina. Estos son los más importantes. Y aparte de que son los más importantes, son los que ya los podemos estudiar. Entonces, habrá algunas personas que tengan déficit de hormona de crecimiento, pero además tengan asociación con otros déficits hormonales. Por ejemplo, con un hipotiroidismo central o con un hipogonadismo central, o todo esto junto. Y entonces podemos estudiar molecularmente si hay algún tipo de defecto de estos factores de transcripción. ¿Ok? La hormona de crecimiento, bien bonita, tiene un montón de aminoácidos, 200, una cadena simple de 191 aminoácidos y pesa 22 kilodaltones. Se produce y se almacena en vesículas secretoras y se van a liberar como pulsos durante el sueño. Hay otros tipos de hormonas de crecimiento, como lo que es la hormona de crecimiento que están dentro
como intrauterino, que se producen en la placenta, como la GDH placentaria o el lactógeno placentario. Hace ratito yo les dije que el niño que tiene déficit de hormona de crecimiento realmente nace con un peso y una talla normal, ligeramente bajita, pero realmente normal, ¿no? Esto es, ¿por qué? Porque la hormona de crecimiento hipoficiaria, la normalita, no interviene tanto intraútero. Intraútero participan otras, como lo que es el lactógeno placentario y lo que es la GH placentaria. Para que se libere hormona liberadora de hormona de crecimiento, tiene que disminuir la somatostatina, que es la hormona inhibidora por excelencia. Hay muchísimos factores asociados a lo que es la estimulación de la secreción de hormona liberadora de hormona de crecimiento. Hay otras hormonas que directamente afectan la secreción de GH, como lo que son los andrógenos, la grelina que se produce en el estómago, la tiroxina, los glucocorticoides y los estrógenos. Hay factores fisiológicos que aumentan la secreción de hormona de crecimiento. Ojo, ¿qué tengo que hacer de forma normal para favorecer el crecimiento? Tengo que comer bien, una buena alimentación. Un niño desnutrido no va a crecer. Tengo que tengo que hacer suficiente ejercicio. Cualquier ejercicio favorece lo que es la liberación de hormona de crecimiento. Y tengo que dormir bien. Estos 3 factores fisiológicos son los que hay que dar recomendación desde que el niño nace para que haya una buena liberación de hormona de crecimiento, ¿sí? Hay otras hormonas, como lo que es el cortisol, que en estado agudo favorece el crecimiento. Por ejemplo, ustedes han escuchado que es que le dio fiebre y creció. Pues sí, porque cuando fue una fiebre leve de un día, hubo liberación de cortisol, hubo liberación como hormona contrarreguladora también de hormona de crecimiento y el niño crece. Pero a largo plazo, o sea, crónico, el uso excesivo de cortisol, ya sea por medicamentos o ya sea que un estado de gravedad que se expone a mucho cortisol endógeno, entonces inhibe lo que es la liberación de hormona de crecimiento. Y por último, lo que son los estrógenos. Los estrógenos, como tal, van a favorecer el crecimiento a nivel del cartílago de crecimiento, también la maduración, la osificación de esos cartílagos de crecimiento, pero también detiene el crecimiento. Entonces, una vez que nos estamos viendo expuestos a estrógenos naturales dentro de lo que es la pubertad, sí, logramos ese pico de estirón puberal gracias a los estrógenos, pero también me va a marcar lo que es el término del crecimiento. Más chiquitos, mayor hormona de crecimiento, vamos creciendo y van bajando nuestros niveles de hormona de crecimiento. Y hay unos factores que disminuyen la secreción de hormona de crecimiento, como lo que es la deprivación social, la privación emocional, el hipotiroidismo. Las hormonas tiroideas son muy importantes para favorecer lo que es el crecimiento. Un hipotiroidismo se asocia siempre a talla baja. Uso crónico de esteroides, la desnutrición y en la obesidad. Los niños tienen menor hormona de crecimiento, pero estos crecen gracias a lo que es la insulina, que funciona también como hormona trófica. Hay un sistema de retroalimentación, entonces menos GH, menos IGF-1, mayor GHRH y al contrario, ¿no? Es lo que decía, ¿dónde se va a producir la hormona de crecimiento? Se va a producir durante el sueño, un sueño profundo, en lo que es la fase 4 del sueño no REM, sueño profundo. Entonces, aquellos niños que no duermen bien porque tienen tos por asma o que tienen congestión nasal o que tienen déficit TDAH y que entonces también su sueño es muy intranquilo, que tienen un hipertiroidismo y entonces les genera ansiedad, esos niños que no logran un sueño profundo no crecen, ¿sí? Eso les estoy dando en toda la plática como de muchas causas de talla baja, ¿sí? Bueno, ya por último, vamos a ver una vez que la GH se une a su receptor, entonces funciona, ¿sí? Pero hay un síndrome que se llama síndrome de Laron, que hay una insensibilidad a GH. O sea, la GH se pega, pero no funciona, y entonces los niños son chiquitos. Es decir, funcionan como un déficit de hormona de crecimiento, pero más bien por insensibilidad.
Para que haya una adecuada señalización, más bien para que haya una adecuada función, tiene que haber una adecuada señalización. Y si ustedes recuerdan clases de inmunología, donde participaron las STAT1, STAT5, bueno, resulta que estas STAT5, que son muy importantes para la función de los linfocitos, pues también participan en lo que es la hormona de crecimiento, y por eso hay algunos síndromes que se asocian a inmunodeficiencia con déficit de DGH. La hormona de crecimiento funciona en muchas partes del cuerpo para crecer, en la epífisis, en el hueso, pero también en el tejido adiposo, músculo, y tiene efectos metabólicos. Es decir, lo tenemos que, para que haya una adecuada, ¿cómo se llama? Una adecuada composición corporal, tiene que haber adecuado lo que es la hormona de crecimiento. Muy bien. Bueno, entonces, ¿no sabrán cuándo nos toca clase otra vez? ¿O lo abro así como en el mail? Sí, déjeme checar rápido. Sí, porque por ahí debo tener un mail, pero ya ni sé dónde está. El martes de la siguiente semana. Ah, perfecto. De Entonces, 9 a 10. No, perdón, disculpe. De